Buenas tardes, hermanitos. Buenas tardes, hermana. El Señor la bendiga. Amén, hermanito, igualmente. Muchas gracias. Bien, Buenas hermanos tardes, hermano. queridos, Hermanito, saludos a cada uno igualmente. de ustedes. Gracias por estar aquí. Me voy a permitir silenciar sus micrófonos, queridos hermanos. Con su permiso, vamos a comenzar entonces. Gracias al Señor entonces que tenemos nuevamente un día más de vida para poder estudiar, escuchar la palabra del Señor. Como cada día de semana, de lunes a viernes, estamos transmitiendo entonces para todos aquellos hermanos y amigos que quieran reunirse con nosotros para poder estudiar, para conocer el mensaje del Señor, qué es lo que desea, qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Y en primer lugar, lo que quiere es que nosotros ganemos la batalla contra el diablo, porque eso nos va a permitir a nosotros poder tener una vida eterna con el Señor allá en los cielos. Así que vamos a comenzar siempre diciendo, antes de todo, que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook Live del hermano Néstor Sánchez en Facebook, y también que este estudio que escucharemos, que oiremos el día de hoy, por boca de nuestro hermano Sergio Pino, entonces va a ser transmitido o subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que si ustedes lo quieren compartir, si quieren poner una manito arriba, si quieren hacer algún comentario en aquel video será subido, como muchos otros, evidentemente, a través de la plataforma de YouTube, entonces sería maravilloso. Vamos a tener una oración a nuestro Señor. Y quisiera pedir y aprovecharme de la buena voluntad de nuestro hermano Mario, a ver si nos puede, por favor, de llevar en una oración, para que después de esta oración, entonces, llevemos y dejemos el espacio a nuestro hermano Sergio Pino. Oremos, hermanos. Hermano, que el Señor la bendiga. Hermanito, voy a pedir una oración, por favor. Sí, adelante. Sí, quiero pedir, por favor, una oración por mi nieto Moisés, que está cumpliendo 11 años mañana, y que Dios le dé sabiduría y que siempre le sigan gustando las cosas de Dios, porque es un niño que le gusta leer la Biblia. Ah, muy bien, qué bonito. Por su nieto Moisés, entonces, que cumple 11 años. Sí, Hermana, bien, pido oración por mi hija que cumple años mañana, el mismo día. Mismo oh, Feliz día, año mañana. fantástico. entonces haremos una fiesta entonces mañana. Coincidencia. Ya pues, hermanita, muchas gracias. Adelante, hermano Vale. Mario. También, hermano, Principalmente que vuelva Cristo. ¿Cómo se llama su hija, hermana? Ah, Lady, Lady. es Lady. la mayor. y Ok, por la Moisés. hermana María también quiere Ah, agregar la hermana algo. María, ya. Hermanita Sí, María, por favor, adelante. hola hermanos, muy buenas tardes para todos. Yo quisiera agregar la oración por mi hijo Ezequiel Bello, que está delicado de salud también, hermano. Cristian Bello. Ezequiel Bello, Ezequiel Bello, Ezequiel ya no Bello. estaba teniendo el nombre, disculpe. sí, por favor, hermano, te lo Muy agradezco de bien. todo ¿Cómo no? corazón. Ya, muy Bien, amable. vamos a orar. Gracias, hermanas queridas, por haberme interrumpido. Les agradezco. Oremos. Eh, Oremos. Padre bendito, Dios amado, en este momento pues queremos primeramente alabarte, glorificarte, Señor, reconocer tu grandeza, reconocer tus poderosas obras y también reconocer tu misericordia, Padre, tu bondad para con los hombres y especialmente para aquellos que temen tu nombre. Bondadoso Dios, queremos pedirte que nos guíe en este estudio que vamos a disfrutar en este momento de boca de nuestro hermano Sergio Pino, quien rogamos pues que le ayudes a recordar todo lo que él ha preparado y en nosotros pues que siempre tengamos un corazón dispuesto para recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Rogamos, Señor, que nos ayudes y bendigas a todos los que nos conectamos por este medio, por Zoom y por Facebook, y que nos ayudes, pues, tanto a nosotros como a nuestras familias, a que primeramente perseveremos en la fe y aquellos que no están en la fe, que en algún momento puedan aceptar tu palabra y salvarse. Pedimos, Señor, que nos ayudes también a resolver los problemas que enfrentamos y que por tu bondad y misericordia, pues, podamos seguir firmes
haciendo tu voluntad en este mundo, Señor. Queremos pedirte, Señor, por varias personas que necesitan pues de tu ayuda. Sabemos que hay muchos hermanos en todo el mundo entero pasando dificultades y rogamos, Señor, por ellos, aunque no los conocemos, pero tú los conoces, Padre, para que les pueda dar una salida, puedan resolver los problemas de salud que puedan tener ellos o su familia, que puedan asimismo resolver los problemas económicos o familiares o matrimoniales e inclusive espirituales que puedan tener, Padre. Por aquellas personas que en el mundo todavía no han obedecido la palabra, que andan en oscuridad, pero que tienen un corazón con el deseo de conseguir el camino de la verdad. Ayúdanos, Padre, y ayúdalos a ellos a poder conseguir ese camino maravilloso que nos lleva a la vida eterna. Que la luz del Evangelio les pueda resplandecer y puedan ellos salir de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable. Padre, bendice a el nieto de la hermana Doris, Moisés, para que lo ayudes, Padre, y le des salud, le dé una larga vida y sobre todo, pues que cuando crezca, sea ya un adulto, siga amando y queriendo las cosas del Señor, que realmente pueda salvarse, Padre. Ayúdalo, Padre, que pueda llegar a ese propósito, también por la hija de la hermana Luzari, Lady, para que la bendiga, Señor, también le des larga vida y le permitas, pues, en algún momento buscar de tu palabra y que le des el tiempo y las oportunidades para que se salve. También por Ezequiel Bello, eh, por su salud, Padre, que lo ayudes a poder mejorar, restaurarse, que los médicos y sus tratamientos lo puedan ayudar. Y si requieren algo más, más profundo, pues facilítale todas las cosas para que él mejore su salud, Señor. También por Maribel Perilla, Señor, para que le ayudes en los problemas que enfrenta. Por mi esposa Mistala y su recuperación de la operación que ha tenido, que la sigas ayudando. Y bueno, Padre, te pedimos por todos nosotros, Señor, y por todos los hermanos en el mundo entero, que nos sigas bendiciendo y ayudando en todas las cosas. Y queremos pedírtelo por medio de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Mario. Vamos entonces ahora a dejar el micrófono a nuestro hermano Sergio Pino. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Muy bien, gracias, hermano Ernest. Gracias a Dios, sí, estoy bien contento porque después de algún tiempo estoy con la bendición de poder traer una lección para mis hermanos. Sí, eso me pone feliz y también me compromete delante de Dios por las palabras que uno pudiese mencionar en esta hora. Tengo una lección basada en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y fíjate que leyendo allí esa porción de la escritura, he encontrado que hay una serie de contrastes y quisiera en esta tarde ver la posición, la situación que estamos cuando estábamos sin Cristo y poder apreciar el hecho de encontrarnos en Cristo y valorar nuestra vida en Cristo, nuestra salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto está allí, como yo mencionaba, en el libro de los Efesios, en el capítulo número 2, y básicamente estaré comenzando desde el versículo 8. Cuando hablamos acerca de esos contrastes, estamos entonces desarrollando lo primero que vemos allí, es el hecho que nuestra salvación no hace otra cosa que exaltar, colocar en una situación de gracia lo que hemos recibido, exaltar la gracia de Dios. Cuando nosotros entonces observamos nuestra salvación, lo que hemos percibido acerca de nuestro Señor Jesucristo, no hacemos otra cosa que agradecer, exaltar la gracia de Dios. Cuando nos dirigimos al pasaje, el primero que vamos a leer allí en el capítulo 2, en el versículo 8, el texto me dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y
por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahora, viendo detenidamente lo que el texto nos quiere referir, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Encuentro que ese texto ya a lo menos me entrega tres palabras que pudiesen ser claves en lo que nosotros vamos a apreciar el hecho de ser salvos, el hecho de haber encontrado la gracia de Dios. Ahora, la primera palabra que allí viene a mi mente, porque por gracia, y la palabra gracia es una acción, debemos entender que es la acción bondadosa de Dios para alguien que no lo merece. Y también la gracia de Dios se describe como un regalo de parte del Señor no merecido. Entonces, no hay nada en nosotros que merezca la salvación. Y allí está entonces este regalo, esta gracia de Dios que ha venido a golpear nuestra alma y hemos acudido entonces a este llamado. Debemos entender, por un lado, que lo que somos y lo que hagamos jamás entonces podrá colocar a Dios en la posición que debemos nosotros la vida eterna a su lado. Nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos podrá entonces darnos ese mérito de que Dios nos vaya a colocar a su lado. Y lo más increíble de esta idea es que debemos pensar es simplemente que Dios nos ama. Dios busca la manera de salvarnos por la gracia que Él concede y desea darnos la vida eterna a su lado. Entonces, hermanos, debo partir con la primicia acerca de que no hay nada que pueda superar la asombrosa gracia de Dios. No hay nada que pueda ser mayor que este regalo que Dios nos ha dado y que nos bendice de tal forma que nosotros podamos alcanzar el cielo como el regalo que Dios ha provisto para los suyos. Eso es magnífico, eso es realmente extraordinario. Y cuando yo medito acerca de esta salvación, pues entonces encontraré motivos, encontraré acciones o propósitos por los cuales estar agradecidos de nuestro Dios. Yo decía que a lo menos hay tres palabras que este texto me enseña acerca de la bondad de nuestro Dios. Y la segunda palabra clave que encuentro en este mismo versículo 8 es la palabra salvos. Por gracia hemos sido salvos. Entonces entendemos por esta declaración es que Dios nos ama, Dios actúa a favor nuestro, Dios desea el favor hacia nosotros, Dios quiere que nosotros podamos entonces apreciar esta salvación y poder entonces tenerla de mucha consideración. Nuestra salvación da testimonio del actuar de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios actúa en nuestras vidas y la salvación nuestra da testimonio de este hecho. Una tercera palabra que encontramos acerca de este versículo es la palabra salvo. Por gracia, dice el texto, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y la otra palabra, esta tercera palabra entonces que encontramos es la palabra que significa que nosotros hemos sido salvos. Y me estoy adelantando, no es la tercera palabra, es la segunda. Y quiero decir que la idea de ser salvos es la idea de ser rescatados, es la idea que hemos sido liberados. Y entonces la gracia de Dios nos ha rescatado. El favor de Dios ha actuado en beneficio nuestro y nos ha salvado. La gracia de Dios nos salva. Y según el contexto de este mismo capítulo 2, fíjate, hermanos, para apreciar lo que la salvación es y representa en nosotros, antes que el regalo de Dios, antes que esta gracia de Dios llegara a nuestras vidas, la palabra nos señala que estábamos muertos, completamente ajenos a Dios, y esa era nuestra triste condición. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de que Dios nos rescatara, antes de que Dios nos liberara,
Antes que esta gracia de Dios, este regalo de Dios se hiciera presente en nuestras vidas, esa era nuestra triste condición. Estábamos muertos, estábamos separados de Dios. ¿Y cuál era lo que llevaba a esta situación? Nuestros delitos y pecados. Entonces, podemos señalar que la gracia de Dios nos ha liberado. La gracia de Dios nos liberó. La gracia de Dios nos trasladó y nos trasladó de la muerte espiritual, nos trasladó a la vida. Y ese es el regalo de Dios. La gracia nos rescató del diablo. La gracia entonces nos liberó de lo que el diablo causaba en nuestras vidas. Por gracia hemos sido salvos. Y ahora viene esta tercera palabra que el mismo texto del capítulo 8 nos señala. Verso 8 dice, porque por gracia habéis sido salvos, y ahí está el medio por el cual esto llega a ser vinculante a mi vida, la fe. Y esto no de vosotros. Dice el texto, hemos recibido esta salvación, hemos recibido esta gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, la salvación que llega por gracia de nuestro Dios nos llega a través de este canal que es nuestra fe. Y Dios espera que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él. Y eso es la fe, hermano. Depositar toda mi confianza en Dios porque Él me ha rescatado, porque Él me ha liberado y su gracia me ha salvado. Y que una vez que yo pueda depositar esta confianza en Dios y que ésta pueda actuar, estas palabras, esta acción pueda actuar en mi vida, entendiendo que detrás de ello Dios tiene promesas para con nosotros. La confianza en Dios es que la mostramos cuando buscamos su palabra y nos comprometemos enteramente con ella. Esa es la demostración que yo tengo de la confianza, de la acción de Dios en mi vida, cuando yo busco su palabra y me comprometo con ella. Y nos volvemos de aquellas acciones que van en contra de las cosas que Dios no desea, que a Dios no representan, nos volvemos de esas acciones y nos volvemos a Dios. Cambiamos. Y eso es, hemos sido rescatados, hemos sido salvos por gracia, hemos sido salvos y la gracia actúa en la salvación y esto es por fe. Entonces, la confianza en Dios la demostramos cuando confesamos que Jesús es el Salvador que nosotros necesitábamos. Necesitábamos este Salvador porque estábamos entonces muertos en delitos y pecados y Él nos ha rescatado. Necesitábamos entonces salir de ese estado y eso se ha producido a través del bautismo por medio del perdón de nuestros pecados. Fíjese lo que dice el versículo verso 8, la última parte, el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, pero la última parte del verso 8, sino que este es un don de Dios. Es el favor de Dios que ha obrado en beneficio del pecador. Y eso es precisamente, es el don de Dios, es el favor de este Dios amoroso, de este Dios que quiere obrar en beneficio de nosotros los pecadores. Vuelvo ahora a lo que dice el versículo 9. Efesios capítulo 2 y en el verso número 9. Dice el texto, no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces, Pablo hace volver entonces a este énfasis nuevamente que nosotros no logramos la salvación por medio de nosotros mismos. No es un acto meritorio, no es un premio el cual hemos recibido por algún logro que nosotros nos hubiésemos destacado de nuestra parte, por algo meritorio. No, no es así, dice el Señor. Y Pablo entonces está excluyendo con esta idea, no por obras para que nadie se gloríe,
Pablo está excluyendo cualquier posibilidad de la salvación lograda por uno mismo. No, no es que uno haya actuado de una forma equitativa, correcta, y que Dios nos haya premiado. Es un regalo de Dios. Es el favor de Dios. Me causa una tremenda imagen lo que el versículo 10 nos comunica. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjate lo que Pablo está diciendo a continuación. Y nótese que él está señalando que somos hechuras de Dios, hermano. Y esta declaración nos da la idea que esta creación es una obra de arte, es una obra maestra de nuestro Dios. Eso es, somos hechura de Dios, somos una creación de Dios, somos la obra de arte de nuestro Dios. En Cristo, usted recibe la gracia de Dios y llega a ser una obra de arte de Dios. Y esto es lo que representa la creación. Es una obra de arte. La creación es una obra de arte de parte de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, por un minuto, las pinturas, las esculturas de Miguel Ángel, ¿qué hacen? Dan testimonio del genio creativo que hay detrás de ella. Cuando nosotros pensamos en la obra de teatro de Shakespeare, ¿qué pasa con ello? Nos hace estar atentos a la obra de un gran maestro que hay detrás de esas obras. Cuando pensamos en la música de Mozart, ello nos proclama el talento inspirador de un gran compositor incomparable. Entonces, estas obras no hacen otra cosa que presenciar la obra de arte de quien está detrás de ellas. Fíjate para mí lo que Pablo nos está diciendo en esta parte. Hermanos, miren a su alrededor. Miren a la gente de su iglesia local. Y ahora ustedes podrán ver la diferencia que Dios ha marcado en sus vidas. Cuando nosotros apreciamos esta creación de Dios, aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios, nosotros podemos encontrar la diferencia que Dios ha marcado en nuestras vidas. Entonces, cada vida es un testimonio maravilloso de la creación de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Él ha tomado vidas arruinadas. Dios ha tomado vidas arruinadas. Dios ha tomado vidas rotas, vidas desfiguradas, hasta vidas errantes. ¿Y qué ha hecho con nosotros? Nos ha convertido en una obra de arte, en una obra de arte. Somos entonces esta obra maravillosa de Dios que Él ha provisto para con nosotros, para con nosotros. Entonces, la creación no hace otra cosa que mostrar entonces esta estructura maravillosa que son los cristianos, como una creación de Dios que ha sido transformado, arrebatada, tomada, perdonada, y que esta gracia del Dios que es la salvación ha obrado a favor nuestro. Pero hay una cosa interesante en el versículo 10. Dice que porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y allí está el propósito, hermano. Somos hechuras de Dios, creados para hacer buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando yo pienso en esto, nunca será demasiado joven para hacer buenas obras. No hay una fecha para retirarse de hacer buenas obras. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, hermano. No hay tiempo para caducar. Hemos sido creados en Cristo Jesús con un propósito definido, hacer buenas obras. No hay tiempo para el retiro. No hay tiempo para pensar en que hemos hecho ya suficientemente como para pensar en que ya es más que alentador.
Dice en el libro de Mateos, en el capítulo 5, y leyendo el versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra creación? Y el propósito de nuestra creación es que nosotros hagamos buenas obras. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen a Dios puedan glorificar a nuestro Creador. Hermanos, una cosa interesante que me surge a través del propósito de las buenas obras. Las buenas obras no fueron creadas para hacerlas solo dentro de la propiedad de la iglesia local. Repito, las buenas obras no fueron creadas o no fueron diseñadas para hacerlas solo dentro de la propiedad del local. Las buenas obras tienen que ver con nuestra vida diaria. Las buenas obras tienen que ver con el tono de voz que usted puede dirigirse a su esposa en casa, hermano. Fuera de la iglesia, fuera del recinto de la propiedad de la iglesia. Las buenas obras hablan de la calidad de trabajo que usted hace para su patrón. La paciencia que usted muestra con la cajera de una tienda. El aliento que puede dar para aquellos que comparten cargas con nosotros. Las buenas obras, en definitiva, tienen que ver con la vida y con la manera como nosotros vivimos, de la manera en cómo nosotros nos desenvolvemos. Hemos sido creados entonces para este propósito de parte de Dios, para hacer buenas obras, para vivir en buenas obras. Y ese es el desafío que la Biblia entonces nos coloca delante de nosotros. Hermanos, resulta casi imposible hablar de Efesios sin pensar que Pablo está hablando de una creación nueva. Y esa creación nueva es el cristianismo. Podemos decir que Pablo está hablando de una raza nueva, de un concepto de vida nueva que se ha generado a partir de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo clavado allí en la cruz. Para mí esta carta proclama que Jesús vino a crear al mundo una raza nueva. Y esa raza es el cristianismo. Ese concepto de algo nuevo es el cristianismo. Alguien en sus escritos ha logrado señalar y diciéndonos los que adoran a Dios de esta forma nueva, forman entonces esta nueva raza. Y esta nueva raza que adoran a Dios de esta forma nueva, pues entonces la constituyen, la vienen a formar los cristianos, los que Dios ha rescatado, los que Dios ha querido unir a nuestro Dios una vez más a través de la sangre de Jesús. Hermanos, si pudiéramos encerrar en una sola declaración la afirmación fundamental de este pasaje, para mí sería lo siguiente. El propósito de Jesús es que los cristianos comprendan que ellos representan una creación nueva de personas, una raza nueva de personas. ¿Por qué? Porque tienen valores nuevos, porque tienen conceptos nuevos. Y eso es lo que Dios viene entonces a entregar a nosotros como cristianos de los cuales nos hacemos llamar. Hermanos, deberíamos alegrarnos al saber de esta tercera raza, de esta generación diferente que Dios está formando. ¿Y por qué? Porque la respuesta está en el versículo 11 y versículo 12 del capítulo 2. Debemos alegrarnos de esta nueva declaración que hace Jesús acerca de esta nueva creación que ha nacido, que ha formado entonces la relación Dios-hombre. Dice en el versículo 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos, por la tal llamada circuncisión hecho por mano en la carne. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate que deberíamos alegrarnos de una forma
bien profunda cuando nosotros logramos entender esta razón. Y el versículo 11 y 12 nos está hablando de tiempo pasado. Y hemos venido entonces a un tiempo presente. Y dice que en este tiempo presente, esta nueva raza que es el cristianismo, goza entonces de una relación que jamás nosotros hubiésemos pensado. Hermanos, nuestro aprecio de esta nueva raza que es el cristianismo va a crecer cuando nosotros recordamos en nuestras propias vidas antiguas lo que éramos y lo que somos ahora. Cuando recordamos entonces lo que éramos sin Cristo, cuando recordamos entonces en la situación que nos encontramos, según lo que describe Efesios capítulo 2, versículo 1, nosotros vamos a levantar un aprecio mayor a nuestra vida hoy, cuando nosotros entonces podemos darle valor a lo que somos. Si pudiéramos describir en pocas palabras lo que éramos antes de venir a Cristo, perturbados, desequilibrados, insanos, muertos, dice el verso 2, en pecados, en delitos. Y cuando usted logra apreciar su vida nueva que tiene en Cristo, pues entonces usted podrá darle valor a lo que Cristo ha hecho en usted, esta nueva vida, a la cual yo he señalado una nueva raza. Fíjese que en los tiempos de Pablo se hablaba comúnmente de estos dos grupos que representaban a estos insanos. Por una parte los judíos, por otro lado los gentiles. Fíjense que los judíos hablaban acerca de los incircuncisos y la intención era asignar entonces a los gentiles esa declaración de una forma para ridicularizar, para mofarse de ese tipo de personas. Entonces, se dice que un prominente judío, que cuando se le preguntó por qué Dios había creado a tantos gentiles, su respuesta había sido para que pueda haber suficiente combustible en el infierno. ¿Qué me hace pensar esto? La hostilidad que había entre estos dos grupos era tan intensa que llegó a ser ilegal que un judío ayudara, escúchame bien, llegó a ser ilegal que un judío ayudara a una madre gentil que estaba dando a luz. Era tanta la rivalidad, era tanta la enemistad que había en aquel tiempo, que se dice entonces que era ilegal que un judío pudiese ayudar en el parto a una mujer gentil que estaba dando a luz. Se dice además que si un judío se llegaba a casar con una mujer gentil dentro de la familia de aquel judío, representaba algo comparativo con la muerte. Y la familia del judío celebraba un funeral. Así era la hostilidad que había en esta situación antes que viniera esta tercera raza, antes que existiera el cristianismo. Estamos hablando de esta rivalidad enorme. Era tal el odio de los judíos hacia los gentiles que para los gentiles el sentimiento era mutuo y ambos entonces se despreciaban, tanto judíos como gentiles. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está enviando esta carta para informarle a estos judíos cristianos que ellos debían llegar a ser parte, habían llegado a ser parte de esta tercera y nueva raza, la cual incluía tanto a judíos como a gentiles. Y ahora dentro de esta nueva raza, todo odio racial, todo disgusto y todo maltrato que allí existía debía acabarse, porque ellos representaban a un ciudadano nuevo, a un ciudadano renovado, a un ciudadano que había sido rescatado por la gracia de Dios. Leo Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, ya hemos leído. Dice, no solo había
se hablaba acerca de esto, acerca de esta enemistad que existía con Dios, sino que a lo menos estos versículos 11 y 12 dan a lo menos 5 situaciones donde se describe a los gentiles y la condición que ellos estaban. Dice el verso 11 y 12, recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, llamados incircuncisos por tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. A lo menos podemos señalar 5 puntos en este solo versículo 12 de la situación que los gentiles se encontraban. Lo primero que allí nos enseña, estabais sin Cristo. Los gentiles no sabían de toda la historia hallada o fechada, no sabían de su significado, no sabían del propósito de estar en Cristo. Estaban sin Cristo. Estaban excluidos, dice, de la ciudadanía de Israel. Los gentiles no recibieron el derecho ciudadano natural que les perteneció por el nacimiento a los descendientes de Abraham, allí llamados judíos. Entonces, estaban sin Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Y la tercera situación que yo puedo ver allí en ese versículo 12, estabais ajenos a los pactos de la promesa. Eso, es decir, ellos estaban mirando desde afuera las promesas de Dios. Ellos estaban ajenos a toda la bendición que representaba el ser hechos hijos de Dios. Y lo último, y lo cuarto, estaban sin esperanza. No tenían esperanza porque precisamente no tenían a Cristo en sus vidas. Y lo último, estaban sin Dios en el mundo. No conocían a Dios. No tenían una verdadera relación con el Creador. Y esta era entonces la condición de los gentiles, a los cuales la obra maravillosa de la gracia de Dios estaba golpeando sus puertas. Antes que viniese Jesús a nuestras vidas, estábamos en esa condición, hermano. Estamos sin Cristo, sin esperanza, ajenos a la promesa de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel. Pero habiendo venido Cristo a nuestras vidas, Él ha venido a revolucionar todo lo en nosotros. Él ofrece esta esperanza a cualquier persona que se vuelva a Dios. Y podemos ver esto en el versículo 13. Porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Consideremos lo que este pasaje nos está diciendo. Vosotros que en otro tiempo estabais sin Cristo, ahora estamos en Cristo. Y esto viene a marcar entonces la diferencia de la frase estar en Cristo, que describe entonces a esta nueva raza. El cristiano, el Hijo de Dios que está en Cristo, es una nueva comunidad de personas que ha nacido, que ha venido a existir única y exclusivamente por la sangre de Jesús. Y eso es entonces lo que el cristianismo representa. Es el hecho de ser entonces una comunidad que ha crecido, que se ha desarrollado gracias al Calvario, gracias a la cruz de Cristo. Y hermanos, cuando ahondamos en esa idea del sacrificio de Jesús, crecemos en el aprecio de esta nueva raza. Crecemos entonces en el aprecio del cristianismo cuando recordamos entonces nuestras vidas pasadas. Ellas pueden entonces darnos un claro ejemplo de lo que representa entonces estar en Cristo. Se nos enseña cómo Jesús hace posible esta tercera raza. Verso 15, 16. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Se nos ofrece que fue por medio de abolir en su carne las enemistades de la ley
Jesús suprimió entonces la antigua religión judía y Jesús dejó bien en claro que el cristianismo es el único camino para llegar a Dios. Esto es lo que dice Juan capítulo 14 y leyendo el versículo número 6. Juan capítulo 14, verso 6. Los apóstoles se dieron cuenta de ello. Estoy mal, estoy leyendo un texto equivocado. Juan capítulo 14 y en el versículo, dije en el versículo 6, esta vez sí. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y leyendo el versículo número 12. Hechos 4, verso 12. El texto me enseña que no hay otro Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres. Dice el verso 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Notemos una cosa, hermano, lo que dice la última parte del versículo 15. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No solo abolió algo nuestro Señor Jesucristo, también creó algo. ¿Y qué fue esto lo que creó Jesús? Miren esta tremenda declaración. Él vino a crear en sí mismo un nuevo hombre. Y este es la nueva raza de la cual yo me refiero. Este es el nuevo concepto de hombre del cristianismo, el cual la Biblia se expresa. Entonces tenemos la palabra nuevo. Es un nuevo hombre, hermano. Tú eres una nueva mujer en Cristo. Y es importante esto porque significa algo nuevo en calidad. Algo nuevo en el sentido de que ha sido cambiado completamente. Hasta el punto de que parece algo diferente. Ya no es el mismo. Tú eres una mujer nueva. Tú eres un hombre nuevo. Y esto haciendo es por medio de Jesucristo que Él ha venido a hacer la paz. Y Pablo quiere que los cristianos se den cuenta de que Jesús ha venido a crear a un nuevo hombre, a una calidad de existencia humana no conocida anteriormente, una raza nueva. Termino con el verso 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a las enemistades. ¿Qué se nos dice de esta tercera raza? ¿Qué se nos dice de este cristianismo? Fíjate que las palabras del versículo 16 están asociadas a la meta a la cual nosotros debemos alcanzar. Que Jesús tenía en mente cuando creó allí, cuando Dios creó a este nuevo hombre, Pablo dijo, para que fuese reconciliado con Dios, a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella las enemistades. Ese es el propósito de la creación de Dios. Ese es el propósito de este nuevo hombre, para reconciliar con Dios a este hombre que fue rescatado, a este hombre que fue redimido, a este hombre que hoy día goza de los beneficios de ser cristiano y que nosotros podamos apreciar más y más el hecho de ser hijos de Dios, para que eso entonces le demos un concepto diferente, algo que eleve que proyectemos el cristianismo, porque esta es la obra maravillosa que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Jesús ha hecho todo esto en la cruz, hermano. Reconciliar a esta nueva raza con Dios. Reconciliar a esta nueva humanidad con Dios. Jesús hace posible que Dios y el hombre se puedan juntar nuevamente y lo hagan por la eternidad. Tenemos hoy mismo el propósito, la idea, la posibilidad de reconciliarnos con Dios para que podamos hacer la paz con Él. Hermanos, sinceramente que Dios pueda bendecir nuestras vidas, que podamos ampliar el concepto que nosotros tenemos de cristianismo, que le demos un alto valor, que le demos una disposición diferente por lo que hemos sido, por lo que somos y lo que seremos en la eternidad junto a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra
y a cada uno de ustedes, hermano. Hermano Ernest. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano Sergio. La verdad es que es bien interesante y bien importante que nosotros tengamos y mantengamos en nuestra mente todo aquello que hemos escuchado en este momento, porque, y se me quedó bien pegado el texto, siempre se me ha quedado pegado en realidad el texto de Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Amén. su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Muchísimas gracias, hermano Sergio, por habernos traído tan bonito mensaje. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a una oración a nuestro Padre Celestial, que quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Rigoberto, que es el que estoy viendo en este instante. Hermanito, si es posible, por favor, para que después vayamos entonces con el hermano Néstor para pasar a ver las novedades de Facebook, quienes estuvieron ahí presentes escuchando este maravilloso mensaje. Hermano Rigoberto, por favor, que Dios le Bien, bendiga. hermano, con gusto. Gracias, hermano. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, agradeciéndole en primer lugar por la exposición que nuestro hermano Sergio nos ha traído. Rogamos en su misericordia, Padre Dios, bendecirle no solamente a él, sino a su familia y también, mi Dios, el lugar donde nuestro hermano trabaja. Le damos gracias, Padre, porque cada día, por intermedio de su palabra, somos exhortados, mi Dios, a crecer en su gracia, a luchar por esta causa, mi Dios, y poner siempre el nombre de su amado Hijo Jesucristo muy en alto, porque verdaderamente gracias a Él, hoy en día, como cristianos, mi Dios, gozamos de las bendiciones que por intermedio de su sacrificio Él nos ha hecho participantes. Le damos gracias por esto, mi Dios, y oramos por todos nuestros hermanos que hoy día se han conectado a esta plataforma, así también como los que están en el Facebook, y a todos aquellos que a posterior puedan tener la bendición de escuchar este mensaje. Padre Dios, bendígale en su misericordia, ayúdele en su amor, guarde a cada uno de nuestros hermanos a través del mundo, aquellos que están pasando pruebas difíciles, complicadas, situaciones críticas, mi Dios, enfermedades, como también muchas veces se sentía que también aflige a su pueblo. Le rogamos que usted sea propicio a ellos, concediéndoles, mi Dios, que estos pasos puedan ser breves, mi Dios, para que la fe de cada uno de nuestros hermanos siempre siga inalterable. Ayúdenles, mi Dios, en todo momento para que podamos estar dispuestos a transmitir estos mensajes, mi Dios, a quienes los necesitan. Sabemos, mi Dios, que hay mucha necesidad en el mundo. Vemos las noticias cada día y encontramos, mi Dios, que todo lo que ocurre hoy en día es porque el enemigo, mi Dios, está tal vez dando sus últimos pasos y tratando tal vez de involucrar a algunos de sus hijos en sus antimañas. Pero estamos conformes y estamos contentos porque usted es nuestro amado Dios y protector nuestro, mi Dios, que usted siempre nos va a dar la salida en aquellos pasos complicados. Gracias le damos, Padre Dios. Oramos porque nuestros hermanos puedan haber gozado de esta bendición como todo el tiempo lo estamos haciendo. Ayúdenos, Padre, para poner en práctica todas estas enseñanzas y poder así que sea en su gracia. Oramos, mi Dios, y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Y vamos a pasar entonces a el Facebook, hermano Néstor. Micro. Buenas tardes a todos, ya buenas noches aquí en Chile. Aquí en Chile, claro. Para las hermanas y hermanos, vamos a leer acerca de todas las personas que estuvieron allí apoyando y escuchando esta preciosa lección que nos trajo el hermano Sergio Pino. Dice así: estuvieron ahí en Facebook el hermano Hernán Castellano González de Santiago de Cuba, César Morales, Luis Rojas, Vanessa Vegaraya, Janet Araya, Carmelo Velázquez, Belkis Azócar de Misel, Luis Feliciano Mundaca, Manuel Córdoba, Isabel Ramos, Pilar Puente, Seila Olinda Soto, Marcelo Tolosa, Day, dice el nombre, José Nazario Tobías, Víctor Manuel Molano, Abel González. Todos ellos estuvieron escuchando esta preciosa lección que nos ha traído el hermano Sergio Pino hoy día. Y vamos a ver qué
¿Qué es lo que dicen por acá? A ver, en este lado no. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Aquí, ya. Tenemos al hermano Janet Araya, dice, buenas tardes, hermanos. Luis Rojas dice, saludos, amados hermanos, muchas bendiciones. Luego dice, Belkis Azócar de Misel, Dios los bendiga grandemente. Luego dice, saludos y bendiciones para todos ustedes. Y luego leemos aquí Hernán Castellano González, dice, buenas noches para todos, hermanos, que la paz de Cristo sea con su pueblo santo. Y Abel González dice, Dios los bendiga, amados hermanos, que la gracia y la misericordia de nuestro Padre estén en nosotros hasta el último día de nuestra vida. También estuvo Emilio Ruano Vargas. Susana Treviño dice, saludos y grandes bendiciones para todos. Y eso es lo que tenemos de Facebook. Y los saludos y queremos decirle que pueden escuchar de nuevo esta preciosa lección en Facebook, en el canal de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus impresiones, sus saludos, lo que guste. Eso tenemos, hermano Ernest. Ya, hermanito Néstor, muchísimas gracias. Voy a leer un mensajito que está aquí en la plataforma de aquí de Zoom. De la hermana Vidalia dice, muy buenas noches a todos y bendiciones hasta mañana. Gracias, hermana Vidalia, por su mensaje. Bien, hermanos queridos, hermano Dulzari, ahí está levantando la manito. Adelante. Buenas noches, hermanos. Excelente mensaje, de verdad que hermano se lució, como dice. Gracias, hermanito, Dios lo bendiga. Ese libro me encanta porque habla de principio a fin de las bendiciones que tenemos los cristianos en Cristo. Entonces es hermoso, está muy bonito. Toda la gloria sea para Dios. Dios los bendiga a Amén. todos. ¿Alguien más, encantó. hermanito? Gracias, hermana Dulzari. ¿Alguien más desea emitir algún comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy de nuestro hermano Sergio? De la palabra del Señor. Clarísimo, hermano Néstor. Yo solamente quiero citar el texto, por lo que estaba hablando Sergio, acerca de la enemistad y de los problemas que había entre judíos y gentiles, cuando dice el texto a ver, de Hechos capítulo 10, verso 28, cuando está hablando Pedro con Cornelio. Dice así, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Creo que eso describe bien lo que está diciendo el hermano ahí. No voy a explicar de nuevo porque ya lo hizo perfectamente. No lo quiero echar a perder. Eso. Ok, bueno. Sí. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hermana Doris. Sí, hermano. Agradecerle a Dios y al hermanito Sergio porque ha sido un excelente estudio que nos ha traído. Una meditación donde nos hace recordar que en otros tiempos anduvimos perdidos, anduvimos muertos en pecado, ¿no? Y que ahora, gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que ya tenemos un Salvador, ¿no? Y que tenemos que apegarnos y siempre andar haciendo su voluntad para que el día que pues tengamos que partir, tengamos el gozo de estar en la morada que Él nos está preparando. Muy bonito. Como dice la hermana Luz Dari, ese libro es muy bello, muy bello. Bueno, todos los mensajes que traen ustedes aquí son muy, muy edificantes. Me ha gustado mucho. Gracias, hermano Sergio, que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Gracias, hermana. Gracias, hermana Doris, por su comentario. Muchísimas gracias. Bien, hermanos queridos. ¿Alguien más? Buenas tardes. Bien, hermana Nubia, adelante. Sí, hermanito Néstor, un comentario pues acerca del estudio que nos presentó el hermano Sergio. Está muy bien que nos haga recordar que qué éramos antes nosotros de venir a Cristo, para que así nosotros nos pongamos
pues a pensar antes de querer volver atrás, de querer abandonar a Cristo, porque Cristo sin nosotros es el mismo Dios todopoderoso y nosotros sin Cristo no somos nada sobre la tierra. Completamente nosotros dependemos de Dios. Con solo el abrir los ojos por la mañana, el aire, el oxígeno que respiramos, es una gran bendición de Dios. Muchas gracias, hermano, porque que a veces nos ponemos como a estar renegando de que no tenemos bendición, de que Dios se nos olvidó de nosotros. Y con solo respirar, tener el aire, el oxígeno, hermano, eso es una gran bendición de Dios cada día para nosotros. Decía el mismo Señor en Mateo, cada día trae su propio mal. Entonces nosotros tenemos que estar pidiendo, como Él dijo, danos el pan de cada día. Entonces, hermanito, muchas gracias por el estudio, muy edificante porque nos hace pensar, sentarnos y meditar en lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermanita. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? Muy bien, hermanitos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro hermano Sergio nuevamente por habernos traído el tema del día de hoy. Que Dios les bendiga. Cuídense hasta hoy día es jueves. Bueno, mañana yo no voy a estar. Dios mediante voy viajando a la Florida, Santiago. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios lo permite. Y ahí estamos al pie del cañón en la misma plataforma, con el mismo ID y con la misma contraseña para volver a reunirnos. Dios les bendiga. Hasta aquí quedamos por el día de hoy. Hasta mañana. Buenas noches, hermano. Ok, Gracias. hermano, buenas noches. Dios le bendiga. bendiga. Gracias. Gracias, Sergio. Bendiciones para todos. Gracias a ustedes. Chao, Bueno. chao. Gracias a Dios.